Hoy vamos a desarrollar en el marco de la filosofía contemporánea cuál es la importancia que tiene la filosofía contemporánea hoy, ¿sí? Y sus ideas principales. A su vez, pensar las características y algunos temas centrales de la filosofía contemporánea que nos convoca a la reflexión el día de hoy. Inicialmente, vamos a preguntarnos cuáles son las ideas principales de la filosofía contemporánea, porque nosotros hemos identificado que abarca una gran cantidad de temas a partir de diferentes enfoques y de distintas ideas, y que estos temas siempre llevan al debate y a una investigación. Y los filósofos contemporáneos deben estar en constante vanguardia de la investigación y del debate de todos estos temas. Las ideas principales que se van a destacar son el cuestionamiento y la crítica de las estructuras tradicionales, la subjetividad y la construcción de la realidad, el estudio de la mente, la conciencia como fruto del interés por las eh, experiencias subjetivas y los fenómenos mentales. Y después, por ejemplo, el análisis de la ética y de la justicia social, especialmente aquellas cuestiones que se relacionan a la materia de la justicia social y los derechos humanos, la igualdad y la responsabilidad moral. Y el examen de las diferentes implicancias filosóficas sobre todos los avances en materia tecnológica y en materia científica. Es por eso que nosotros vamos a poder decir que la filosofía contemporánea, a raíz de todas estas grandes temáticas que tiene ciertas características. Por ejemplo, pluralidad de enfoques y de corrientes filosóficas. Entonces, la propia complejidad de la filosofía contemporánea hace de que los enfoques sean muchos y que las corrientes también sean muchas. En el video anterior hemos analizado las diferentes corrientes filosóficas contemporáneas tanto del siglo XIX como del siglo XX. La interdisciplinariedad que tiene la filosofía contemporánea. Esto significa que van a interactuar diferentes disciplinas académicas y científicas para poder llegar a conclusiones y arribar las diversas problemáticas que avecina a la filosofía contemporánea. Esta filosofía se caracteriza por una reflexión crítica sobre las diferentes tradiciones y sobre la filosofía anterior. O sea, aquellos métodos que se heredan, aquellas teorías que se traen, bueno, vamos a mirarlas de una manera crítica, que no significa desterrar en filosofía contemporánea, sino más que nada analizarlos, repensarlos, mirar el sentido que tienen hoy estos. El enfoque de la filosofía contemporánea es un enfoque extremadamente riguroso y analítico de cada problema filosófico, ¿sí? A su vez, la filosofía contemporánea tiene un gran énfasis en problemas sociales y problemas políticos. Y hace una reflexión que antes no se veía sobre la tecnología y la ciencia y las implicaciones filosóficas tanto de la tecnología como la ciencia, ¿sí? En diferentes procesos de la vida, de la humanidad, del desarrollo del hombre en cuestiones sociales. Por ejemplo, la biotecnología, la inteligencia artificial, cómo afecta el desarrollo de la vida. Bien, entonces, de todo esto vamos a desprender temas principales. Por ejemplo, la ética y la moral, ¿sí? Se van a preocupar en la filosofía contemporánea por debatir, ¿sí?, sobre las cuestiones éticas y las cuestiones morales y cómo esto va respondiendo a la propia realidad que le acontece al ser humano y, por ejemplo, cómo esto se va viendo en materia de no solo la dignidad, sino de los derechos humanos y de la ética ambiental. La filosofía de la mente y la conciencia, ¿sí? Los filósofos contemporáneos lo que hacen es desarrollar una investigación muy profunda sobre la naturaleza de la mente y la naturaleza de la conciencia.
sobre los problemas que trae la percepción, la relación entre mente y cerebro, el problema de la mente y el cuerpo, ¿sí? La cuestión de la libertad, del libre albedrío, la identidad personal, cómo uno es consciente de su identidad o no, ¿sí? Entonces, analizan experiencias subjetivas y los fenómenos mentales desde diferentes perspectivas filosóficas. Y como veníamos charlando, la filosofía de la ciencia y de la tecnología va a ser otro tema central en la filosofía contemporánea, porque nos va a ayudar a nosotros a reflexionar los diversos métodos científicos y las naturalezas de estas ciencias, de esta tecnología, de estos métodos, y la relación que va a existir entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Entonces vamos a pensar en una filosofía de la física, una filosofía biológica, una filosofía de la psicología, digo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder relacionar las diversas ciencias o ramas científicas, ¿sí? Con la filosofía, entre otras disciplinas, y no la epistemología? Entonces, cómo la filosofía va a implicar diferentes afectaciones en la tecnología, en la inteligencia artificial, en la ética tecnológica, o sea, la influencia que tiene a la hora de poder decidir o determinar en estas materias. Y la filosofía social y política tiene que ver con uno de los ejes centrales de trabajo de la filosofía contemporánea, que es la política o las cuestiones políticas y las cuestiones sociales. Entonces, acá se explora, se analiza diferentes políticas y cuestiones sociales como la igualdad, el poder, la multiculturalidad, derechos humanos, democracia, ¿sí? Y entonces, cómo estas diversas teorías políticas o teorías sociológicas favorecen el desarrollo de una sociedad. Y cómo, a su vez, este desarrollo de la sociedad genera un desarrollo en el bienestar de todos los humanos. La filosofía del lenguaje y la semántica son esenciales en la filosofía contemporánea, ¿sí? Eh, Acá se va a pensar la naturaleza del arte, la naturaleza de la belleza, el significado que tiene esto, la relación que existe entre el pensamiento, ¿sí? Eh, la palabra y la propia realidad, ¿sí? O sea, el efecto que genera esto que pienso, cómo lo transmito, cómo repercute en el contexto. Digo, pensamiento y lenguaje van a estar muy relacionados y va a ser un tema esencial, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el lenguaje, que tiene la palabra? ¿Cómo puede ser que no termine de explicar o de decir todo aquello que hoy estoy pensando? El pensamiento en su amplitud es capaz de ser abarcado y contenido en una palabra, en muchas palabras. El concepto, la propuesta de una definición. Digo, esto va a ser un tema que nos va a interesar muchísimo en la filosofía contemporánea, así como la estética y la filosofía del arte, ¿sí? La naturaleza de la belleza, pensar los tratados de belleza, los tratados de fealdad, por ejemplo, en Humberto Eco, las interpretaciones artísticas, lo bello que se manifiesta en todo obrar, en toda acción humana, en toda obra, ¿no? O sea, ¿qué es una obra de arte, no? Entonces acá vamos a ver las diferentes teorías que hay, digamos, ¿no? Y esto se desarrolla muy fuertemente en la filosofía del arte y en la estética, ¿no? O sea, ¿qué transmito a través de un poema, a través de una sinfonía? Digo, ¿qué es lo que hay detrás, no? Cómo hay una manifestación también de la humanidad y del hombre en esto, ¿no? Ahora bien, la filosofía contemporánea tiene muchísima importancia en nuestra vida, ¿sí? Justamente porque nos va a ayudar a generar una reflexión mucho más crítica y un análisis profundo de los problemas actuales y de los conflictos que hoy estamos atravesando. Nos invita a repensar con recursos anteriores y muy actuales también ahora los diferentes dilemas que nos avecinan y que nos aquejan en el día de hoy.
La filosofía contemporánea es importante porque nos ayuda a realizar una exploración ante las nuevas áreas de conocimiento, permitiendo llegar a nuevos temas, encontrar el sentido, la razón lógica, enfocarse en problemas complejos, identificar nuevas problemáticas, luego desarrollar también teorías y conceptos filosóficos que impacten significativamente en diferentes campos de la ciencia y de la tecnología, ¿sí? La filosofía contemporánea ha desarrollado un montón de investigaciones en materia, por ejemplo, de ética ambiental, poder contemplar la importancia que tiene pensar en una ética ambiental, ¿sí? Y cómo esto repercute en todos. Generar una comprensión mucho más crítica de nuestra cultura, de nuestra sociedad, con la diversidad que existe, con la heterogeneidad que hay, ¿sí? Todo esto nos lleva y nos une la filosofía contemporánea para poder mirar diferentes estructuras de poder, cuáles eran las estructuras de poder anteriores, cuáles son las estructuras de poder actuales, cómo se repiten ciertos patrones, cuáles son los patrones que aparecen nuevos, ¿no? Y básicamente y esencialmente estimular el pensamiento crítico y el debate en todos sus lugares, en todas sus esferas, en todas sus dimensiones, pero siempre a través de un minucioso y riguroso análisis, ¿no? La filosofía contemporánea trata problemas complejos, cuestiones complejas y que son muy polémicas. Cuestiona creencias que ya están establecidas eh, para poder generar una sociedad que sea mucho más democrática, plural y que se anime a pensar y repensar todo lo que hoy nos toca. Entonces, nosotros podemos decir que la filosofía contemporánea, ¿sí?, nos ayuda a mirar las problemáticas actuales, pensarlas críticamente, analizarlas en profundidad y establecer una opinión o una teoría, ¿sí?, que pueda enriquecer y desarrollar de la mejor manera a la humanidad a través de la interdisciplinariedad de miradas, a la pluralidad de corrientes y de perspectivas.